una mañana donde el Señor confirma su palabra, su propósito para el cual el Señor ha convocado, nos ha convocado para predicar las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Bendita sea la gloria de Dios. Solo Dios tiene el control de todas nuestras vidas. Bendita sea la misericordia del Señor, y solamente Él tiene la dirección y el propósito, Padre, y el propósito para que nosotros hagamos su voluntad, para que hagamos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. No me cansaré nunca de declarar esto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Bendita sea la gloria de Dios. Así que, mi amado hermana, hermano, que está conectado, cuando prepárese, prepárese, porque este tema ya es conocido por muchos. Este tema se predica prácticamente de él. A veces no se predica, no muy continuamente, pero sí se ora todos los días. Todos los días oramos, o en cada servicio se ora para que el Señor derrame bendición a través de la obediencia, a través de la ofrenda, a través del diezmo, a través de los pactos, a través de las primicias. Bendita sea la misericordia del Señor. Pero muchos todavía argumentan, todavía se aperciben. Bendita sea la misericordia del Señor cuando les tratan este tema, cuando les comparten de este tema, o cuando en los ministerios, en las congregaciones se ora por este propósito. ¿Por qué? Porque siempre hay un apercibimiento constante hacia lo que es el ofrendar, el diezmar, el pactar, el dar primicia. Bendita sea la gloria de Dios. Pero el pastor Manuel, en esta mañana, gloriosa mañana, bendita sea la gloria de Dios, vuelvo y lo repito, donde a través también de nuestra hermana Becky, que traía a colación nuevamente la palabra en Proverbios, donde exhorta la obediencia. Bendita sea la misericordia del Señor. Entonces, esto es una confirmación del propósito que tiene Dios hoy para la iglesia, especialmente para este ministerio, para que el Señor ministre el entendimiento, ministre todo nuestro ser, desde la coronilla hasta la planta de nuestros pies, y entendamos qué es lo que desea el Señor hacernos entender, y qué es lo que Dios desea que tú entiendas y comprendas, pero también obedezcas, para que todo te vaya bien en tu vida, en tu diario vivir. Si yo le preguntara a la iglesia en estos momentos, ¿cuántos desean bendición? Yo sé que todos levantan la mano, todos abren sus micrófonos y dicen amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Y es una gran verdad. Todos deseamos bendición. Todos deseamos ser prosperados. Todos deseamos recibir dádivas y dones perfectos, agradables de parte del Señor. Pero ¿qué estamos nosotros sacrificando? ¿Qué estamos nosotros dándole a nuestro Padre Celestial? Amén. Dios no necesita nada de nosotros, pero sí ha puesto autoridades, ha puesto ministerios, para que los ministerios hablen, proclamen la palabra, para que haya una obediencia, un sometimiento, como lo tuvo en los tiempos del Éxodo, en el tiempo de Deuteronomio, del tiempo del Pentateuco. El pueblo de Israel, fueron establecidas leyes, mandamientos, estatutos, para que el pueblo andara en obediencia. Y más sin embargo, en estos tiempos el Señor abolió la ley, mas no los mandamientos, mas no la obediencia, mas no el cumplimiento de la palabra. Entendamos esto hoy. Dios abolió, fue la condenación, que era muerte,
a través del pecado. Y ahora lo que hizo el Señor es redimirnos por su gracia y por su misericordia, para que no, por causa de la desobediencia, por causa del pecado, nosotros no venga muerte física a nuestra vida. Así que meditemos sobre todo esto. Meditemos si verdaderamente usted quiere ser bendecido. Si usted quiere ser bendecida, si usted quiere ver cambios en su hogar, en su familia, si usted verdaderamente quiere ver un ministerio floreciente, usado poderosamente por Dios, es que no necesita, y no le estoy hablando específicamente a los ministros, le estoy hablando a la iglesia. A la iglesia, aquí hay ministerios que están dormidos y es necesario que se activen. Ministerios que por la misericordia del Señor están ahí en un crecimiento, pero es necesario aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios en tu vida. ¿Qué es lo que quiere Dios hacer en cada una de nuestras vidas? Todos estamos pasando, hay momentos que pasamos por procesos, por dificultades, por sufrimientos, de una u otra circunstancia. Que cada uno conoce su problema, la situación que está viviendo, la situación que está padeciendo. Y Dios la conoce perfectamente. Pero ¿qué es lo que desea el Señor? Algo que me impactaba mucho cuando estaba orando el pastor Manuel es que dice, cuando ofrendan, aquello que se presenta puede ser un sacrificio. Amén. Puede ser una ofrenda de sacrificio. Escuche bien, una ofrenda de sacrificio. Nosotros tenemos que estar sacrificando algo todos los días de nuestra vida para que verdaderamente nosotros se cumpla lo que dice la palabra, menguar para que el Señor crezca en nuestra existencia. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a menguar, a dar, a menguar, a sacrificar? No es tu dinero lo que te está pidiendo el Señor. Es tu carácter, tu actitud, nuestra actitud. Y me incluyo en todo esto porque la palabra es la que me está hablando a mí. Yo aprendí como lo declaraba el pastor, el apóstol Manuel. Él aprendió a diezmar porque cuando se une con los iguales, bendita sea la gloria de Dios, pues la palabra fluye y ministra poderosamente y uno obedece, uno se somete, yo pasé un proceso cuando me tocaba diezmar, cuando me tocaba aprender y que estaba en un proceso de crisis, de prueba. Bendita sea la misericordia del Señor. Y había prácticamente no mantenía dinero en mi bolsillo. Bendita sea la misericordia del Señor, pero quería ofrendar siquiera mi servicio. Me gustaba barrer el templo. Me regalaba para barrer el templo, para ordenar la silla. Algo quería hacer consideraba yo que tenía que hacerlo para al menos suplir lo que no podía hacer económicamente, lo hacía en servicio. Y muchos no queremos servir, muchos no queremos dar, aportar siquiera media hora, 2 horas, 3 horas conectándose para interceder siquiera, para interceder, mis amados hermanos. Antes esto le va a añadir a su vida. Todo sacrificio que usted haga para la obra del Señor, no para la pastora Emi, no para el ministerio, para el Señor, para agradar a Dios. Eso le va a ser retribuido. Y el Señor se lo restituirá. Bendita sea la misericordia del Señor. Así que meditemos sobre todo esto. Meditemos y vamos a orar. Quería hacer esta introducción, pero vamos a orar. Vamos a orar y vamos a presentarnos delante de la presencia del Señor. Dígale al Señor en esta mañana, Señor, prepara mi mente, prepara mi corazón, prepara mi entendimiento. Quita la sordera, tanto física como espiritual, Padre. Y abre mis oídos, mis ojos,
para ver la realidad en la que estoy, Señor. Padre, hoy encomiendo esta hora, esta enseñanza, esta reflexión, Padre, Señor mío, para que tú seas ministrando, Señor, todo nuestro ser. Para que tú, Señor, hoy ministres a la iglesia, al ministerio conforme al corazón de Dios. A estos mis hermanos y hermanas, Señor, que en estos momentos hay 27 conectados, Padre. Y añade lo que has de añadir, Padre amado. Pero sobre todo te pido, Señor, que hoy la iglesia, Señor, que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios quiere hablar a la iglesia. Que no sean mis palabras, Señor, que no sea mi humanidad. Hoy vengo para que tú crezcas, Espíritu Santo de Dios. Ministrame aún más, ministrame aún más, dame más revelación en estos momentos, Padre, de todo lo que me has dado, Señor, en esta mañana y en esta madrugada. Padre, quiero agradarte solamente a ti, quiero servirte solamente a ti y me rindo ante tus pies, Señor. Me rindo ante ti para que sea tuyo, para que sea un instrumento útil en tus manos, Padre. Útil para tu obra, Padre. Útil, Señor, para tu propósito, Señor, que has de cumplir en la iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a la lectura de la palabra. Y esta lectura de la palabra es donde más el Espíritu Santo, el Señor, me ha ministrado más. Y usted la ha leído y la ha contraleído, pero no sé si habrá meditado en ella como debe meditar y la ha escudriñado como la debemos de escudriñar todos los días. Está en segunda de Corintios capítulo 9 y leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, escucha bien esta parte, y el que da semilla, ¿quién es el que nos da la semilla? Nuestro Padre Celestial. Al que siembra, y nosotros somos los sembradores. Y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Así que vamos a la introducción del tema. Bendita sea la gloria de Dios. Dios me dio este título, la generosidad. La generosidad. Esto es muy importante que tú como hijo de Dios, como cristiano, como llamado de Padre Celestial, llamado que tienes de parte del Señor, entiendas cuál es la voluntad de Dios con respecto a la generosidad. Y dice, el Señor en su infinita generosidad nos entrega una serie de tesoros. Escuche bien. Dios todos los días, en Deuteronomio capítulo 28 lo dice muy claramente, y abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Así que medite que el Señor siempre nos abrirá esos tesoros. Los tiene abiertos, los tiene preparados para cada uno de nosotros. Pero es necesario que empecemos a activar en nuestra vida lo que dice la palabra en segunda de Corintios, capítulo 9. De generosidad, por generosidad. Si siembras generosamente, generosamente segarás.
Pero si siembras escasamente, segarás. Así que medita en esta mañana. ¿Cómo estás tú administrando tu vida espiritual, secular y tu vida personal? ¿Cómo estás administrando lo que Dios te ha dado? Dios te ha dado y te ha dado algo muy precioso que son los dones y todos los talentos. Bendita sea la misericordia del Señor. Pero ¿cómo los estamos administrando? ¿Cómo los estamos utilizando? ¿Qué estamos produciendo con ellos? Bendita sea la gloria de Dios. Estamos obedeciendo primeramente la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Estamos obedeciendo sus estatutos. Estamos caminando rectamente y estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre. Medite sobre todo esto. Así que somos administradores de los siguientes elementos de la vida. La vida es la riqueza primordial. Dios nos dio la vida para administrarla. Generosamente nos ha dado vida. Vida hasta inmerecida, porque ha sido contaminada. Hemos hecho mal uso de la heredad que nuestro Padre Celestial nos ha dado para administrar. Y es más, de esa heredad no hemos sido capaces siquiera de apartar, de ofrendar, de diezmar, de pactar o de hacer o de presentar una primicia. Bendita sea la misericordia del Señor. Todos los días el Señor nos da abundancia de vida y vida en abundancia. Bendita sea la misericordia del Señor. Así que la vida es la riqueza primordial. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hoy en él es, el Señor del cielo y la tierra, no vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara algo. Por el contrario, Él es quien da a todo la vida, el aliento y todas las cosas. Dios es el que nos da todo a nosotros. Dios es el que nos provee de todo. Dios es el que nos sostiene con aliento de vida. Bendita sea la misericordia del Señor. Y nos provee de todas las añadiduras que necesitamos en este mundo. Meditemos sobre esto. Esto significa que Dios es tan generoso con nosotros. Y nosotros no hemos aprendido de esa generosidad de Dios. Así que si tú estás recibiendo tantas dádivas, tanto don perfecto, tanta misericordia, porque somos tan egoístas en dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Bendita sea la misericordia del Señor. Ahora, el Señor generosamente te da tiempo. El tiempo, cronos. Bendita sea la misericordia del Señor. El cronos, el tiempo que tú administras día a día, las 24 horas que Dios te ha dado de existencia día a día. Bendita sea la gloria de Dios. ¿En qué las estamos invirtiendo? ¿Qué estamos ofrendando? ¿Qué estamos dando? ¿Qué estamos dando generosamente? Somos agradecidos por nuestro diario vivir, por el diario acontecer de nuestra vida, por todo lo bueno y por todo lo malo que acontece, por las enfermedades o por la salud, por la provisión y por la escasez, como Pablo lo declaraba en su palabra. Bendita sea la gloria de Dios. Somos agradecidos que a Dios gracias las 24 horas de este día, hoy 9 de octubre, de agosto, hoy las estamos disfrutando y aquí estamos reunidos. Pero ¿cuántos agradecidos hay en esta mañana porque están invirtiendo este tiempo de agradecimiento al Señor? Diciéndole al Señor, aquí estoy, Señor, porque quiero agradecerte la vida que tú me estás dando. Estoy agradeciéndote el tiempo que tú me estás dando existencia, Señor, las horas que corren, los minutos que corren, cuando sale el sol y cuando la luna, y cuando el sol se esconde y cuando la luna
se asoma, Padre. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Cuánto estamos agradecidos que porque podemos ver una aurora y porque podemos ver un anochecer? Bendita sea la gloria. Es que vivimos y vivimos es como si lo que aconteciese en este mundo fuera algo rutinario, algo normal. Bendita sea la misericordia del Señor. Yo no sé si usted se ha puesto a meditar y se ha puesto a mirar lo que dice la palabra. Todo esto ha sido creado por Dios para Él y para ponerlo a nuestro servicio. Nos lo da para que nosotros lo administremos. Bendita sea la gloria del Señor. Así que el tiempo, pocas personas administran correctamente las horas de cada día. Pocas personas administran las horas de cada día. Viven, derrochan. ¿Cuántos hombres, cuántos sacerdotes, cuántas obras de la mano del Señor, hombres y mujeres, adolescentes, niños? Bendita sea la misericordia del Señor. ¿Cuántos ancianos? Bendita sea la misericordia del Señor. No están aprovechando bien el tiempo que Dios les está dando. Uno lo aprovechan en fornicaciones, adulterios, prostituyéndose. Bendita sea la misericordia del Señor. Malgastando los recursos que con sudor de su frente han ganado. Bendita sea la gloria de Dios, y lo mal invierte. Bendita sea la misericordia del Señor. O los ancianos muchos con achaques. Bendita sea la misericordia del Señor. Muchos con dolencias, con enfermedades terminales, con problemas asmáticos. ¿Producto de qué? De haber contaminado, de haber administrado mal el buen tesoro que el Señor le dio, que es la vida. Bendita sea la misericordia del Señor. Meditemos sobre todo esto. ¿En qué estamos invirtiendo el tiempo? ¿Qué estamos haciendo con el tiempo? Valoramos esta hora. Yo te hago una pregunta en esta mañana, con temor y temblor, te la hago. Y yo sé que el Señor, siente sentir que me está colocando el Señor que te haga esta pregunta, y es porque también me la hizo a mí. Y me dice, ¿tú qué deseas? ¿Qué productividad quieres sacar de estas 3 horas? De 6 a 9, 4 horas. Bendita sea la misericordia del Señor. ¿Qué productividad? ¿Qué provecho quieres sacar? ¿Qué quieres recibir? ¿Cómo quieres invertir este tiempo que Dios te está permitiendo estar aquí presente, escuchando, para que medites? ¿Verdaderamente estás meditando en la palabra o tus pensamientos están lejos en lo que va a hacer o lo que necesitas hacer más adelante? Bendita sea la misericordia del Señor. Que esta palabra no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Es lo que quiere el Señor. Hacedores. Entonces medita. Dios generosamente te está dando vida y generosamente te está dando el tiempo para que la disfrutes. Tiempo para que la disfrutes. Ahora, no solamente te deja con la mano vacía o mirando para el cielo, como muchos dicen, aquí esperando a ver qué Dios tiene para mí. No. Cuando Dios generosamente te ha llamado, te ha puesto en esta tierra y te ha dado vida y está dándote este tiempo para que disfrute las 24 horas de cada día, también te da las posesiones. Dios no te deja sin posesión. Dios no te va a dejar sin un techo bajo el cual estés seguro, cobijado, abrigado, juntamente con los tuyos, con tu descendencia, con los hijos de tus hijos, con tu pareja. Bendita sea la gloria de Dios. Dios nunca nos deja desamparados. Al analizar esto, hay porciones bíblicas frecuentes que, como esta, Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Dios lo prospera aún. Dios nos quiere prosperar. Dios nos quiere posicionar en lugares seguros. En lugares seguros. La tierra donde está pisando la planta de tus pies, Dios te la ha entregado.
así como se la entregó a Abraham, así como se la entregó a Josué, así como movió a Moisés, así como movió a Jacob. Bendita sea la gloria de Dios. Pero Dios siempre está atento a tus necesidades. Cuando Abraham comenzó a hacer la obra de Dios, solo tenía lo necesario, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y de más adelante, el Señor generosamente, escuche bien, a ti te habla el Señor en esta mañana. El Señor te habla que a ti generosamente Dios te dice: alza tus ojos y mira que este lugar hacia el sur, hacia el norte, hacia el sur, al oriente, al occidente, esto hasta donde alcance tu vista, esto poseerás. Aleluya. Pero no, eso fue para Abraham. Eso no es para nosotros. Estamos engañados si pensamos de esta manera. Pero Dios quiere que tú te empoderes de la palabra, que tú te empoderes de lo que está relatando la Escritura en esta mañana, para que tú verdaderamente creas que el que está contigo hará cosas grandes, maravillosas y ocultas que tú no conoces. Ay, santo. Aleluya. Ah, no tienes que ver para creer. Tú no eres Tomás. Tú no eres aquel padre que le dijo al Señor: trata primeramente con incredulidad. Tú no, tú estás viendo milagros, prodigios, maravillas en este tiempo. Dios te está usando de gran manera para que tú verdaderamente te empoderes de la palabra y la autoridad que Dios te está ministrando tu vida, para que empieces a declarar, a proclamar, para que veas con certeza y con convicción lo que no estás viendo, para que lo veas, para que lo palpes, para que lo recibas. Bendita sea la gloria de Dios. Así que mi amado hermana, mi amado hermano, y Dios nunca deja sin provisión financiera a su iglesia. A usted dice: no estoy trabajando. Así lo decía yo en un principio cuando empecé en los caminos del Señor. Señor, yo estoy laborando, pero no me están dando contratos. Señor, mira que necesito, mira lo que dice la palabra, trae todos los diezmos y la ofrenda al alfolí. Y yo no tengo, papá, yo no tengo, pero yo quiero servirte, Padre. Yo no quiero sentirme mal. Yo me sentía mal, lo confieso, porque no tenía finanzas para llevar al alfolí. Bendita sea la misericordia del Señor. Pero llegó un momento que el Señor miró mi corazón, la necesidad que había en mí, oyó mi clamor y empezó a bendecirme, a prosperarme. La gloria y la honra sea para el Señor. Dios nunca dejará a tus hijos avergonzados y les concederá las peticiones de su corazón. Iglesia, Dios no te dejará avergonzada, te sacará de todos esos procesos en los cuales el mundo te ha sumido. Bendita sea la gloria de Dios, y te va a liberar, y te va a liberar, porque el Señor dice con respecto a este tema: no se deben confundir finanzas con posesiones, porque no significan lo mismo. Mira lo que predicaba el apóstol Manuel hoy en esta mañana: las dos blanquitas de la viuda. La mujer tenía dinero, tenía recursos financieros. Quizás el sacerdote no lo iba a valorar, pero es que Dios, el único que valoró esas dos blanquitas, no solamente la blanquita, porque el Señor miró, dice la palabra que miró que tenía dos blanquitas, pero miró fue la manera como la mujer, como la viuda ofrendó el corazón. Dios está mirando tu corazón. Dios está mirando hoy la actitud que tú tienes para presentarte delante del Señor. Muchos tenemos el sentir muchas veces y declaramos: voy a diezmar, voy a ofrendar. Empezamos a laborar y decimos: de todo lo que llegue a mi mano, como Jacob se lo dijo al Señor y se lo prometió. Le dijo: si tú me das pan para comer y vestido para vestir, y calzado para mis pies, y
y todo lo que llegue a mis manos, Señor, la 10ª parte apartaré para ti. Él hizo dos cosas, un pacto y prometió un 10º. O sea que se comprometió con el Señor. Pero muchos de nosotros le decimos al Señor, si tú me das un empleo, Señor, si tú me das un empleo, Señor, me comprometo contigo a diezmarte, a ofrendarte, a dar primicias, a hacer pacto. Y antes de que te venga el empleo, hiciste un pacto. Te llegó una provisión, hiciste un pacto. Bien. Y el Señor respaldó el pacto y te abrió puertas. Dios cumple lo que promete. Dios cumple los deseos del corazón. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre que se arrepienta. Lo que el Señor pacta contigo, el Señor lo respalda y lo cumple. Lo que Dios te ha prometido, lo va a cumplir en tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. Quiero compartirle algo más. Hay un pastor aquí en Colombia que se llama Darío Silva Silva. Él era periodista y ahora es pastor principal del Ministerio Cristiano Integral Casa sobre la Roca. Y él escribió un libro muy precioso, yo lo estoy leyendo, Las llaves del poder. Pero algo que me impactaba en este libro, Las llaves del poder, donde declara lo siguiente, y eso es lo que está pasando en los ministerios, en la vida cristiana de cada uno de nosotros, que siempre que se presenta un obstáculo o alguna circunstancia, enseguida nos apercibe. Y él declara, o interpretamos mal la escritura. Y él declara esto, hay pasajes de la Biblia que se prestan, que se han prestado durante siglos a tremendas discusiones. Y es la verdad, Muchos, ahora en este tiempo, dicen muchos que en el Nuevo Testamento ya el diezmo no está vigente. Y es una polémica constante. Y graban videos y se lo montan en Facebook y polemizan y critican a los pastores que oran por los diezmos, por la ofrenda. Bendita sea la misericordia del Señor. Y le dicen hasta los denigran de ellos. Y no quiero decir cómo los califican. Jehová reprenda todos esos calificativos y todos esos edictos y decretos que lanzan contra estos ministros del Señor. Como hay buenos ministros, buenos administradores, también hay malos administradores y hay que reconocerlo. Pero Dios nos ha dado espíritu, a través del Espíritu Santo nos ha dado discernimiento para discernir y para entender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, y hacer la voluntad de Dios. Así que meditemos sobre esto. La palabra no es para discutir, ni para tergiversarla. Apocalipsis lo dice muy claro. Apocalipsis 22, donde dice, bendita sea su misericordia, que no le quitarás, ni tampoco le añadirás, parafraseando. Amén. Los textos bíblicos, en vez de activar sus creencias a los textos bíblicos. Muchas veces pensamos que es lo que yo creo o nos hacen creer los que nos ministran. Bendita sea la gloria de Dios. Pero usted váyase y pida dirección de lo alto y la palabra es prolífera en encaminarlo, en conducirlo a hacer la buena voluntad del Señor, donde el Señor a través desde Génesis hasta Apocalipsis verdaderamente habla cómo debes tú administrar tu vida, cómo debes administrar tu tiempo, cómo debes administrar tus posesiones y cómo debes de administrar tus recursos financieros. Bendita sea la misericordia del Señor. El pastor Manuel colocó un mensaje y lo quiero leer textualmente en su devocional, que lo presenta en el chat todos los días. Y este mensaje me impactó. Y dice lo siguiente.
Cuando la duda nos confronta, escucha bien, a muchos le viene duda, le viene una duda y lo pone a cavilar y lo pone ahí sí meditan, ahí sí quieren, escudriñan hasta lo más profundo para entender cómo, eso que le está aconteciendo y sacar un discernimiento y tratar de discernir cómo solucionar esa situación. Entonces, escucha bien esto. Cuando la duda nos confronta, nos produce neblina en nuestro camino. La neblina es aquella nube blanca, espesa, que cubre los caminos, más que todo en las montañas, cuando están transitando los campesinos por las altas montañas, y la neblina baja y cubre los caminos y le impide ver más adelante. Así es esa neblina, la neblina espiritual que nos nubla el entendimiento, que no nos deja ver, que no nos deja discernir, que no nos deja entender cuál es la voluntad de Dios para todo lo que nos está aconteciendo y cómo quiere el Señor y cómo desea Dios que verdaderamente nosotros administremos lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Amén. Y es cuando dice, cuando la duda nos confronta, nos produce neblina en nuestro camino. Una sola persona con una sola persona con una convicción equivale a la fuerza de 99 que dudan. Escuche, uno que crea tiene el poder de 99 que no creen por la convicción que hay en él. Cuando uno se mueve con convicción, como dice Hebreos 11:1, dice, la fe es la certeza y la convicción de lo que de lo que no vemos, y la convicción de lo que se cree, y la convicción de lo que no se ve. Amados hermanos, es necesario que nosotros activamos nuestra fe, activemos la convicción y la certeza para poder actuar como Dios quiere, para ser generosos, para dar con generosidad, para movernos generosamente como Dios se mueve con nosotros diariamente. Dios se mueve en tu vida generosamente todos los días. Todos los días de tu vida se mueve el Señor generosamente. Amén. Tal vez, toda vez que Dios ha querido realizar alguna de sus grandes obras y recibir la cooperación nuestra, escucha bien, de realizar su obra y recibir la cooperación nuestra, bendita sea la misericordia del Señor, escucha bien esto, ha invitado a cierta clase de hombres a participar en ella. Todos los días Dios te llama, todos los días Dios te invita, todos los días Dios te cita para que tú te actives a hacer y a moverte en lo que Dios quiere hacer en tu existencia. Para que tengas vida, para que esa vida sea productiva, tanto en tu entorno familiar como en tu entorno secular, laboral, etcétera, etcétera. Pero es necesario que tú seas un instrumento en las manos del Señor. No todos los hombres, sino una clase especial. ¿Y cuál es esa clase especial? Escuche bien con atención. Un ejemplo de ello es la edificación de la casa, cuando empezaron a edificar el templo. Cuando instruyó a Moisés para edificar el templo, el tabernáculo. Bendita sea la misericordia del Señor. El Señor le ordenó que buscase hombres idóneos y les dijo cómo debían de ser y qué conocimientos debían de tener y cuáles eran las funciones. Pero una de las cosas primordiales era esta, escúchelo bien, y le dijo que tomara una ofrenda de todo varón que le dieres de voluntad y de corazón. Éxodo capítulo 25:2. Capítulo 25, versículo 2. Para que le diera ofrenda. Escuche, Dios le dijo, busca hombres que den voluntariamente ofrenda,
ofrendas voluntarias de su voluntad y de corazón. A Dios no se le da para cumplirle, como quien dice, yo voy a llevar esto, yo voy a dar esto, voy a ver qué pasa. No, con duda, con incertidumbre, la neblina ahí, la neblina, nublando tu pensamiento, nublando tu entendimiento. Bendita sea la misericordia del Señor. Entonces fue tal la generosidad del pueblo en aquel tiempo que cuando la construcción del tabernáculo, donde iba a estar la presencia del Señor, que Moisés tuvo que detener porque sobraba ya demasiado, sobreabundó en la obra que se estaba construyendo. Y mire, y cuando más tarde David reunió también y dio los materiales para el templo de Jerusalén, el acopio de su propia hacienda, David de su propia hacienda, sacó mucho oro, plata y otros materiales, y luego invitó al pueblo a hacer lo mismo. ¿Quién dio el ejemplo? ¿Quién dio la pauta? El mismo rey David. ¿Por qué? Porque él tenía y siempre se ha declarado que tuvo un corazón conforme al de Dios. Él le obedecía sin cuestionarlo, sin preguntarle para qué y por qué. Bendita sea la misericordia del Señor. Borremos de nuestro intelecto cuando estemos por ofrendar, diezmar, pactar y presentar una primicia. Quitémonos todo argumento, todo cuestionamiento. Bendita sea la misericordia del Señor. Que esa semilla vaya libre de contaminación, vaya como ofrenda con olor fragante y la presentamos delante del Señor. Que el Señor sea el que coloque el olor fragante, no tú, no nosotros. Bendita sea la misericordia del Señor. Entonces los jefes de la familia y los principales y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Gloria al Señor. Diga generosamente. Ofrecieron voluntariamente y generosamente. Si Dios nos da, si Dios nos provee, si Dios aún inmerecidamente, bendita sea la misericordia del Señor, ¿por qué no damos libremente, generosamente, con alegría, con gozo, no con tristeza ni por aflicción? Bendita sea la misericordia del Señor. En los días de restauración del templo, tras el cautiverio babilónico, ocurrió de la misma manera, y todos los que estaban en sus alrededores le ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Todo es voluntariamente. Hágalo con agrado, hágalo con gozo, hágalo no para ponerse en gracia delante de alguien. Bendita sea la misericordia del pastor o de la pastora. No, de agradarle, de decirle al Señor, gracias Señor, porque de gracia me diste, de gracia te doy. Aleluya. Amén. En los días de Moisés, Dios había dado leyes acerca del diezmo. Escuche bien, empieza el proceso del diezmo desde Moisés y de las ofrendas y de las primicias, porque Dios quería tener un pueblo generoso. Amén. Dios, a través del diezmo, las ofrendas y las primicias, Dios bendice al pueblo que es generoso. Amén. Misericordioso con su prójimo y que pusiera su confianza en Dios. Si tú eres generoso, das de misericordia también, porque Dios te da por misericordia. Dios te provee por misericordia.
La misericordia de Dios, del Señor, es nueva cada mañana. Y por lo tanto nosotros damos también agradecidos por la misericordia del Señor y también hacemos misericordia. Gloria al Señor. Aleluya. Y algunos de las cosas de las casas paternas hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios. ¿Para qué? Para reedificarla en su sitio. Aleluya. Eso está en Esdras capítulo 1, versículo 6 y capítulo 2, versículo 68. Aleluya. Entonces, en cambio, cuando Dios quiere hacer algo para sí, escuche, en cambio, cuando Dios quiere hacer algo para sí, Él busca a los que le aman de verdad. Dios conoce el corazón de cada uno e inquieta inmediatamente a la maestra Besaida, a la hermana Zulay, a la profeta Paola, a la pastora Rafaela, y a cada uno mira el corazón y los toca y los mueve voluntariamente, los pone en mover como el hacer. Bendita sea la misericordia del Señor, no para que den con mezquindad, sino para que el hombre, porque el hombre de por sí es mezquino, bendita sea, sino para que se muevan, para que se amen, en busca de los que aman la verdad. ¿Cómo podría edificarse algo tan espiritual con materiales tironeados a la fuerza de un corazón estrecho? Amén. Un corazón contaminado. No, la ofrenda tiene que venir limpia, descontaminada, con olor fragante. Bendita sea la misericordia del Señor. Por algo dice en una de las citas bíblicas cuando oramos por la ofrenda, que si hay alguno que tiene algo contra su hermano, acérquese con él y reconcíliese y le pida perdón. Bendita sea la misericordia del Señor. Entonces es necesario que esa ofrenda vaya libre de contaminación, libre de lo que hay Dios conoce perfectamente tu corazón y sabe cómo estás dando, sabe cómo estás ofrendando, sabe que si hay contaminación ahí en tu corazón, porque la abundancia del corazón habla nuestra boca. Aleluya. Santo es el Señor. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando se habla de ofrenda, siempre se apela a la generosidad. Segunda de Corintios, capítulo 9. Léalo. Este es el texto. Bendita sea la misericordia del Señor. ¿Y qué dice la palabra? La ofrenda apela a la generosidad antes prometida. Antes prometida. Esa generosidad que Dios dice en su palabra. Un corazón generoso. Dado que hay un nuevo corazón que de carne y no de piedra, porque el Señor quita el corazón endurecido y nos da un corazón sensible para esculpir su palabra. Bendita sea la misericordia del Señor, sino la generosidad de la vida nueva que Cristo nos da. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. ¿Por qué estamos contaminados si tenemos una naturaleza nueva? Somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Desechemos lo malo, dice la palabra, y recibamos todos los días lo bueno, y desechemos lo malo. No aceptemos ninguna contaminación, no aceptemos cosa inmunda en nuestra vida. No, que el Señor pase colirio todos los días en nuestra vista para santificarnos y ser santo como el Señor dice que Él es santo. Sé santo como yo soy santo, dice el Señor. Amén. Múltiples discusiones se han surgido y seguirán surgiendo acerca de la vigencia del diezmo en el Nuevo Testamento. Muchas veces ellas solo esconden un exacerbado amor al dinero y un corazón cerrado para Dios. Todos aquellos que se levantan contra lo establecido por Dios desde el principio de los tiempos. Y en el Nuevo Testamento quieren tergiversar, como lo leímos al principio, siempre con el pastor Darío Silva. Bendita sea la misericordia del Señor. Él habla muy claramente. Muchos quieren tergiversar la palabra. ¿Por qué? Porque tienen un costumbrismo. Fueron adoctrinados así y quieren implantar esa doctrina. Bendita sea la misericordia del Señor. La palabra de Dios no se cambia, no se tergiversa, no se predica a nuestro amaño.
La palabra se predica en tiempo y fuera de tiempo, conforme el Señor la reveló, y se cumple conforme está escrito. Y es una palabra profética todo el tiempo y fuera de tiempo. Bendita sea la gloria de Dios. Por lo tanto, si usted obedece, todas estas bendiciones le seguirán, le alcanzarán, y serás bendito tú y tu casa y toda tu descendencia, el fruto de tu descendencia y el fruto de la obra de tu mano, y todo te irá bien en el nombre de Jesús. Y a su nombre, alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Ahora voy a cortar el mensaje un poquito. Escuche con atención este título: el poder de la ofrenda, del diezmo, de la primicia y del pacto. Deuteronomio 12:13 dice: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vayas, que veas. Hay que pedirle discernimiento al Espíritu Santo para que donde llevemos nuestros holocaustos, nuestras ofrendas, nuestros sacrificios, bendita sea la gloria de Dios, verdaderamente sea el lugar que el Señor nos ha señalado para que verdaderamente el diezmo, la ofrenda, la primicia, el pacto reciba olor fragante y venga a cumplimiento a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y no siempre con egoísmo, no siempre con altivez, no siempre para vanagloria, no siembres con tristeza ni con aflicción. Bendita sea la gloria de Dios. Consecuencias de llevar, esta es la consecuencia, de llevar al lugar equivocado. Si Dios te dice, cuídate, es porque hay gran peligro en lo que se refiere a ofrecer tus holocaustos, ofrendas, diezmos, primicias y pactos, en donde Dios no te ha dicho, que siembres, que la pongas. Abraham, cuando su hijo Isaac, bendito sea la misericordia del Señor, lo llevó allí al altar de sacrificio. Miren cuán importante tener presente el lugar donde se va a hacer el sacrificio y qué clase de ofrenda es la que va a presentar. Isaac tenía muy claro que ahí faltaba algo, estaba la leña, estaba también los elementos, el cuchillo para el sacrificio, pero ¿dónde estaba el cordero? ¿Dónde estaba el carnero? ¿Dónde estaba la ofrenda de sacrificio? Y él pregunta a su padre, ¿dónde está la ofrenda, papá? ¿Dónde está? Parafraseando. Y el padre no sabía qué contestarle. Y es cuando él dice algo muy poderoso: Jehová proveerá de cordero. Jehová dará. Y es cuando viene a este tema que a mí me impacta mucho y se lo quiero leer textualmente. Por eso en aquel lugar, Abraham lo declaró en el momento que aparece aquel cordero, en el momento que iba a sacrificar a su hijo, y aparece un carnero, un cordero. Bendita sea la gloria de Dios. Dios le proveyó, Dios te proveerá. Cuando estés en necesidad, cuando estés afanado, cuando estés angustiado, cuando no tengas ofrenda, Dios te proveerá. Dios te proveerá, bendita sea la gloria del Señor. Pero créele al Señor Jehová tu Dios, que te ha probado tu fe, que te ha probado tu sentir, tu mover como el hacer. Bendita sea la gloria de Dios, porque el Dios que te ha llamado para que le sirva no te dejará sin ofrenda de sacrificio, sin cordero. Bendita sea la gloria de Dios. Por eso aquel lugar lo llamó Abraham Jehová Jireh. Jehová proveerá, Jehová proveedor, aleluya, santo es el Señor. Yo no sé cuántos están entendiendo esto. Así que si no tienes para la ofrenda, si no tienes para el diezmo, si no tienes para la primicia, si no tienes para el pacto, solamente pídele a aquel que es tu proveedor. Pídele la ofrenda, y de lo que Él te da de gracia, preséntalo de gracia, aleluya. Por lo tanto, la respuesta de Abraham a esta pregunta es que Dios se proveerá de cordero. No es necesario suponer que Abraham pensó en un cordero ordinario al responder, aun cuando tal vez en su mente había una leve esperanza. Bendita sea la misericordia del Señor. En cualquier caso,
al instruir a los jóvenes para que se les que les esperan decir, yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esa fue la promesa, la confianza, la certeza de en quién tú crees, que cuando vas al altar, cuando llevas al lugar correcto, tu ofrenda, bendita sea el Señor, Dios te dará más provisión y volverás con aquel que iba a ser sacrificado, pero que el Señor te dio ofrenda de sacrificio. Mira, muchas veces te quieres sacrificar tú mismo, pero es que Dios sabe y conoce que ya tú estás sacrificado, que ya tú eres ofrenda agradable al Señor, porque ya tú le estás sirviendo, ya tu servicio es una ofrenda de olor fragante para el Señor. Dios sabe que tú y conoce tu corazón y las intenciones de tu corazón y sabe muy bien que tú le sirves con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y Él multiplicará y Él responderá a las peticiones que hay en ti, que las necesidades que tú tengas, Él las suplirá. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, tu proveedor, tu sustentador, pero también algo muy importante, Jehová es tu pastor y nada te faltará. Aleluya. Éxodo 34 y con esto termino. Versículo 12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sea tropiezo en medio de ti. No hagas alianza, no hagas alianza, no hagas acuerdos con quien no debes hacer acuerdos. Bendita sea la misericordia del Señor. Medita sobre esto. ¿Por qué? Porque cuando tú ofreces una ofrenda, pacto, primicia o das el diezmo en el lugar incorrecto, en vez de traer bendición a tu vida, traes maldición y tendrás tropiezo para llegar a la bendición que Dios te ha prometido. Por eso el Señor advierte en Deuteronomio capítulo 28, maldiciones a la desobediencia. Así que guardémonos, mis amados. Bendita sea la gloria de Dios. Segunda de Pedro dice, 2:14 dice, tiene los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Así son aquellos que maquinan maldad. Aquellos que anden en desobediencia. Y ese no es el lugar correcto para que tú lleves tus holocaustos y tus ofrendas. Muchos lo llevan a las cantinas, muchos lo llevan a los moteles, muchos lo llevan y lo endosan a la mujer perversa, a la mujer jezabélica. ¿Por qué? Porque estás abandonando el verdadero altar donde tu ofrenda será una ofrenda de olor fragante, que es tu hogar, tu esposa, tus hijos, tu familia. Y bendecirá el Señor cuando tú obedeces y honras a tu hogar, honras a tu esposa, honras a tu familia, honras a tu padre y tu madre, honra a tu familia, a tu parentela. Es cuando el Señor hace memoria de esta ofrenda y te la multiplica y bendice la obra de tus manos. Pero cuando presentamos ofrenda en el lugar equivocado, amado, cuando le presentamos ofrenda al cantinero, cuando le presentamos ofrenda al tabaco, a la nicotina, a todos los vicios, a todas las adicciones, bendita sea la misericordia del Señor, a la gula, a la avaricia, a la maquinación de maldad para buscar riqueza de la manera que sea posible, maquinando maldad, robando, hurtando. Bendita sea la misericordia del Señor. Lo que vas a traer es maldición sobre ti y sobre tu casa y sobre tu vida, para ser más específico. Gloria al Señor. Amados hermanos, y con esto termino. ¿Qué significa la mayordomía? La raíz griega de donde tomamos nuestra palabra mayordomía significa el encargado de los bienes de otros.
Usted es un mayordomo del reino, un mayordomo de su hogar, un mayordomo de su vida. Y cuando usted es mayordomo, debe ser un buen administrador. Usted es un mayordomo de lo que Dios está bendiciendo día a día en su casa, en su vida. Todas esas bendiciones que llegan a su casa que usted no las esperaba, que son producto de la obra de sus manos, lo que aquel patrón le paga como salario, como honorario, bendita, por su servicio prestado, es gracia de Dios. Es gracia de Dios. Dios lo bendice a través de esos siervos y bendiga a esas manos que lo están bendiciendo. Bendiga a esa familia, bendiga ese empleador, bendiga ese patrón, bendiga ese jefe, bendiga esa empresa. Gloria al Señor, porque es el medio por el cual el Señor te está proveyendo. Bendita sea la misericordia del Señor. Pero es necesario que seamos buenos administradores. Lo que llega a tus manos, no lo malverses. Administralo bien. Sé sabio. Obedece la voz de Dios en todo, para que todo te vaya bien. Dios dice muy claramente en su palabra, si obedecieres estas palabras que están escritas en el libro de la ley, todas estas bendiciones te alcanzarán. Aleluya. Pero dice también esto, es de importancia, es la importancia de donde entregamos nosotros ofrendas, diezmos, primicias y pactos. Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio y junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Y 1 Corintios 4:12, ahora bien, se requiere de los administradores, cada uno sea hallado fiel. Se requiere que los administradores sean hallados fieles a la administración de la heredad que Dios nos está entregando. Herencia de Jehová son nuestros hijos. Ahí tienes una heredad por la cual tú tienes que responder. Así que Dios no te demanda, no te va a demandar sacrificio, holocausto con tus hijos, no. Pero la causa de la desobediencia va a traer situaciones que vas a lamentar más adelante por la desobediencia de tus hijos, por el descarriarse del camino y por tú no hacer lo que Dios te ha demandado hacer. Bendita sea la gloria de Dios. Amado hermano, medite en todo esto. ¿Usted quiere bendición? Fue la pregunta que le hice al principio. ¿Quiere ser bendecido? ¿Quiere recibir respuesta de todo lo que usted presenta en el altar? ¿Cómo estamos delante del Señor? Pero créalo, algo sí le digo yo y yo lo testifico. Este ministerio es de gran bendición, porque si no, muchos de nosotros no recibiéramos ofrenda misionera. Si fuera un ministerio que mirara en intereses personales, muchos de nosotros no recibiéramos ofrenda misionera. No hubiera un cronograma de muchas bendiciones. Y muchos de los ministros, no lo neguemos, muchos hemos sido bendecidos por este ministerio. Entonces, ¿qué estamos haciendo con lo que estamos recibiendo de gracia? Estamos siendo agradecidos, estamos bendiciendo el ministerio, estamos dispuestos a que cuando Dios nos ponga lo mucho, demos de gracia de lo mucho que hemos recibido. ¿Cuántos están dispuestos a desprenderse verdaderamente? Porque cuando viene abundancia de bendición, cuando pensamos en el diezmo que vamos a apartar, inmediatamente viene el espíritu de confusión y el espíritu y la nubosidad aquella, la niebla aquella, y te va a confundir y te va a anular el entendimiento y te vas a desviar del propósito. Lo que Dios te da, apartemos el diezmo, la ofrenda, el pacto, la primicia, lo que Dios ponga en nuestro corazón, cúmplelo como Dios te lo ha sembrado, como Dios te ha inquietado que lo hagas. Y en esa obediencia, Dios te multiplicará y te prosperará en todas las áreas de tu vida y todo te irá bien. Te bendecirá desde la coronilla hasta la planta de tus pies y enderezará tu senda y enderezará tus caminos para que andes en el camino de Jehová. Y Jehová campa en alrededor tuyo y te defiende. Gracias, mi amado Dios, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Bendigo a todos mis hermanos, Señor.
a estos hermanos que están aquí conectados. 31 almas, Señor. 31 hermanos, pastores, líderes, ministros, ministerios, Padre, Señor mío, hermanas, hermanos, familias aquí representadas. Hoy te pido, Señor, hoy te pido, clamo a ti, que hoy esculpa, Señor, esta palabra. Escúlpela como le esculpiste, como se lo ordenaste a tu siervo, a Moisés, Señor, a Jacob, a Abraham, a David, a Daniel, Padre, a Nehemías, Padre, Señor mío. Oiga esta palabra que es esculpida, Señor, en el corazón de tu iglesia, en el corazón de cada ministerio, de cada líder, de cada servidor tuyo, Padre, Señor mío. Que cada uno, Señor, que cada uno hoy, Señor, medite, reflexione verdaderamente qué es lo que tú vas a hacer para agradarte a ti, Señor, para honrarte a ti, Señor, porque tú nos has honrado desde el principio de los tiempos, amado Dios. Hoy bendigo la vida de la hermana Marta Cecilia Peral, de mi hermana Becky, de la pastora Rafaela Lai, de la maestra Besaida, Padre, de la hermana Zulay Sandoval, de la profeta Saray Pontón, Padre amado. Síguete glorificando, Padre, Señor, en cada ministerio de la pastora Luz Grimaldo, del iPhone de mi hermana Olivia, Padre, su hogar siga levantándose, sigas tú usándolo, Padre, de la hermana Raquel Luque, Señor, del iPhone 12, Ali, en el nombre de Jesús, Señor, ministra, Señor, en esta mañana, en esta hora, Padre, a sus mentes, a sus corazones, Padre, y muéstrale, Señor, cuál es tu voluntad, cuál es tu propósito, qué es lo que deben hacer, cómo lo deben hacer y dónde lo deben hacer. De Emma Sánchez, de mi hermana Ibeliz Llanos, Señor, bendícela en gran manera, Padre. Bendice la vida de mi hermana Irene, sánala, Señor, y ministra con su corazón, Padre, y llévale, condúcela, Señor, a tu verdad. A mi hermana, a mi pastora amada, Ana Hernández, bendita sea la gloria del Señor. Sigue bendiciendo a la pastora Luz Marina Marín, su ministerio, bendita sea la gloria de Dios. Aleluya. Bendice a mi profeta Eliseo, que sigue bendiciendo a este tu siervo, Padre, Señor mío. Síguelo usando en gran manera. Bendice a mi hermana Verónica. Bendice en gran manera, Verónica, Padre. Muéstrale, Señor, tu gloria, tu poder, tu majestad. A mensajero de la cruz, la pastora, la profeta Janet Rentería, Padre, Señor mío. Bendice, Señor, su ministerio. Bendícela, Señor, en todo lo que ella representa, Padre. Padre, Señor mío, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, a Rosario Rodríguez, Padre, Señor mío. Acuérdate de ella, acuérdate de su esposo, Padre, y que ellos, Señor, hoy tú les has hablado, habla a sus corazones, habla a su mente, Padre, para que esa bendición se desate, Padre, en el nombre de Jesús, que presenten una ofrenda de sacrificio, Padre,